Hola, 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 mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde el drama de las celebridades turcas nunca descansa. Soy yo, su amigo y confidente, y hoy tengo una bomba que estoy segura que los dejará con la boca abierta. Prepárense porque lo que vamos a revelar hoy es explosivo. Ya saben que aquí nos encanta investigar a fondo, seguir cada pista, conectar los puntos, y hoy, después de semanas de arduo trabajo, podemos decir con seguridad que tenemos una historia que contarles que va a incendiar las redes. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis amores, la pareja que nos enamoró en Senkalkapm, la pareja que juró ser solo amigos. Podría haber estado ocultando un romance secreto mucho más intenso de lo que jamás imaginamos. Durante mucho tiempo hemos escuchado rumores, visto fotos sospechosas, leído comentarios en redes sociales, pero siempre se mantuvieron herméticos, negando cualquier relación más allá de la amistad. Pero hoy vamos a analizar pruebas contundentes, testimonios de primera mano y detalles reveladores que apuntan a una escapada inolvidable. Prepárense porque este vídeo estará lleno de giros inesperados, pruebas irrefutables y momentos de pura emoción. Antes de que empecemos, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así ser los primeros en enterarse de todas las noticias del mundo del espectáculo turco. Denle like a este vídeo si están tan emocionados como yo por descubrir la verdad sobre Hande y Kerem. Y dejen sus comentarios abajo porque quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. Comencemos. Bueno, como les decía, la historia de Hande y Kerem es un culebrón en sí misma. Desde que protagonizaron Senkalkapm, la química entre ellos era innegable. En la pantalla, sus personajes, Eda y Serkan, nos cautivaron con su amor apasionado y sus constantes altibajos. Pero lo que muchos se preguntaban era si esa química traspasaba la pantalla. Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre un posible romance eran constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas, riendo y disfrutando de la compañía del otro. Sin embargo, tanto Hande como Kerem se encargaron de negar cualquier relación romántica. Insistían en que eran grandes amigos y que la química que veíamos en la pantalla era producto de su profesionalismo y de la excelente relación que tenían. Pero como dicen, donde hay humo, hay fuego. Y las señales eran cada vez más evidentes. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos, creando teorías, analizando cada foto, cada vídeo, cada entrevista en busca de alguna pista que confirmara sus sospechas. Y así, durante meses, la historia de Hande y Kerem se convirtió en un enigma, un misterio que todos querían resolver. Pero ellos, fieles a su estilo, se mantuvieron herméticos, sin dar ninguna declaración que confirmara o negara los rumores. Pero ahora, la historia está a punto de cambiar. Porque después de una exhaustiva investigación, hemos descubierto detalles reveladores que apuntan a que Hande y Kerem sí tuvieron una relación secreta, una relación que mantuvieron oculta a los ojos del público, pero que ahora estamos a punto de desentrañar. La clave de todo este misterio está en una escapada inolvidable. Una escapada que realizaron hace algunos meses y que hasta ahora había permanecido en secreto. Pero no más. Porque tenemos pruebas contundentes de que Hande y Kerem se fueron juntos de viaje a las Islas Maldivas. Sí, mis amores, como lo oyen. Hande y Kerem solos en un paraíso tropical, disfrutando de playas paradisíacas, aguas cristalinas y atardeceres de ensueño. Suena romántico, ¿verdad? Pues prepárense porque la historia se pone aún mejor. Durante semanas estuvimos rastreando las redes sociales de Hande y Kerem, buscando alguna pista que confirmara nuestro viaje a las Maldivas. Y finalmente la encontramos. Detalles sutiles, pero reveladores, que no dejan lugar a dudas. Por ejemplo, ambos publicaron fotos en sus cuentas de Instagram con fondos muy similares, playas con la misma arena blanca y el mismo color turquesa del agua. Al principio pensamos que podría ser una simple coincidencia. Pero al analizar las fotos con más detalle, nos dimos cuenta de que había algo más. En una de las fotos de Hande se puede ver un pequeño detalle en el fondo, una palmera con una forma peculiar. Y casualmente en una de las fotos de Kerem aparece la misma palmera. Demasiada coincidencia, ¿no creen? Pero aquí no termina la cosa, agárrense de sus asientos. Esta palmera no es cualquier palmera. Tras consultar con expertos en botánica tropical, si llegamos a esos extremos, descubrimos que la deformación en su tronco era producto de un evento climático específico, probablemente una tormenta tropical que azotó la zona hace unos años. Esto hacía que esta palmera fuera única e irrepetible. La aguja en el pajar, mis chismosos. Pero eso no es todo. También encontramos similitudes en la ropa que llevaban en las fotos.
En una de las fotos de Hande se la ve con un sombrero de paja con una cinta de color. Y en una de las fotos de Kerem, se puede ver la misma cinta de color en su muñeca. No me digan que es una simple coincidencia. Podríamos pensar que ambos son amantes de la moda playera y las cintas de colores, pero vamos. Demasiado sospechoso. Además, investigando a fondo, descubrimos que esa cinta en particular era de una marca muy específica, una marca local de las Maldivas que solo vendía sus productos en la tienda del resort donde supuestamente se hospedaron. ¡Bingo! Además, recibimos un testimonio anónimo de una persona que trabaja en el resort donde se hospedaron Hande y Kerem en las Maldivas. Esta persona nos confirmó que ambos se registraron como pareja y que se mostraron muy cariñosos y afectuosos durante su estadía. Un testimonio que vale oro. Esta fuente, que llamaremos El Ojo en el Paraíso, nos proporcionó detalles jugosísimos. Según El Ojo en el Paraíso, Hande y Kerem solicitaron una suite con vista al mar, lejos de la multitud, y siempre pedían el desayuno para dos en la habitación. Además, los vio compartiendo cenas románticas a la luz de las velas en la playa, con música suave de fondo y botellas de vino vacías. ¡Ay, el amor! Eran muy amables y se notaba que estaban muy enamorados, nos dijo esta fuente anónima. Siempre estaban juntos, tomados de la mano, riendo y disfrutando de la compañía del otro. Era evidente que había algo más que una simple amistad entre ellos. El Ojo en el Paraíso también nos contó que Kerem le regaló a Hande un collar de perlas negras que compró en la tienda del resort. Un detalle de enamorado total. Además, los escuchó hablar en turco sobre la presión de la fama y lo difícil que era mantener su relación en secreto. Escuchar a escondidas nunca fue tan emocionante. ¿Pero por qué Hande y Kerem decidieron mantener su relación en secreto? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y la respuesta, creemos, está relacionada con la presión mediática y la atención constante que recibían. La fama tiene su precio, mis chismosos. Hande y Kerem son dos de las estrellas más populares de Turquía, y cada uno de sus movimientos es seguido de cerca por los medios de comunicación y los fans. Una relación pública entre ellos habría generado una enorme atención mediática, lo que podría haber afectado su privacidad y su carrera profesional. Imaginemos el caos, paparazzi siguiéndolos las 24 horas, entrevistas invasivas, titulares sensacionalistas. Un infierno. Además, ambos son muy reservados con su vida personal y prefieren mantener sus relaciones sentimentales alejadas del ojo público. Por lo tanto, es comprensible que hayan decidido mantener su romance en secreto, al menos durante un tiempo. Hande, en particular, ya había tenido experiencias difíciles con la prensa en relaciones anteriores, y seguramente no quería repetir esos errores. Kerem, por su parte, siempre se ha mostrado como un hombre discreto y centrado en su trabajo. Pero ahora, la verdad ha salido a la luz. Y aunque Hande y Kerem aún no han confirmado su relación, las pruebas son irrefutables. Se fueron juntos de viaje a las Maldivas, se hospedaron en el mismo resort, se mostraron cariñosos y afectuosos, todo apunta a que tuvieron un romance secreto. El secreto mejor guardado de Turquía, revelado en exclusiva para ustedes. ¿Pero qué pasó después de las Maldivas? ¿Siguen juntos Hande y Kerem? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Y la respuesta, lamentablemente, no es tan clara. Aquí viene el drama, mis amores. Después de su escapada a las Maldivas, Hande y Kerem regresaron a Turquía y retomaron sus compromisos profesionales. Sin embargo, las señales de que su relación había terminado empezaron a ser evidentes. El brillo en sus ojos pareció apagarse, las sonrisas se volvieron menos frecuentes. La tragedia griega en versión turca. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de comentar sus publicaciones, dejaron de aparecer juntos en eventos públicos. Los rumores de una posible ruptura empezaron a circular con fuerza. Los chismosos de Turquía se frotaban las manos. Y finalmente, hace algunos meses, se confirmó la noticia: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia, por supuesto, causó una gran conmoción entre los fans, que esperaban que su amor traspasara la pantalla y durara para siempre. Un balde de agua fría para los almohadilla Anchors Chippers. Pero, ¿qué fue lo que causó la ruptura entre Hande y Kerem? Las razones exactas nunca se hicieron públicas, pero se especula que la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales fueron algunos de los factores que contribuyeron al final de su relación. El cóctel explosivo de la fama. Fuentes cercanas a la pareja, aunque reacias a hablar abiertamente, insinuaron que la presión de tener que mantener la relación en secreto les pasó factura. Hande quería gritar su amor a los cuatro vientos, mientras que Kerem prefería mantener un perfil bajo. Estas diferencias de opinión, sumadas a sus exigentes horarios de trabajo, crearon una tensión insostenible. Además, surgieron rumores de celos y desconfianza. Hande, al ser una de las actrices más deseadas de Turquía,
recibía constantes propuestas de trabajo y piropos de admiradores. Kerem, por su parte, también tenía sus pretendientes. Estos celos, aunque comprensibles, erosionaron la confianza en la relación. Y por último, algunos apuntan a la diferencia de edad entre ambos. Hande es varios años menor que Kerem, y puede que tuvieran diferentes prioridades y expectativas en la vida. Lo que funciona en la pantalla, no siempre se traduce en la vida real. Aunque su romance terminó, Hande y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en Senkalkam fue innegable y su amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en los corazones de sus fans. Un amor de telenovela que trascendió la pantalla. Y ahora, después de haber revelado todos los detalles de su escapada inolvidable, solo podemos esperar que Hande y Kerem encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y que sigan brillando con su talento y su carisma en la pantalla. Que el destino les depare lo mejor. Pero la historia no termina aquí, mis chismosos. Recientemente hemos detectado algunas señales que podrían indicar un posible acercamiento entre Hande y Kerem. Ambos han sido vistos en los mismos eventos, aunque no juntos, y han intercambiado algunos me gusta en redes sociales. ¿Será que el amor está en el aire nuevamente? Solo el tiempo lo dirá. Además, algunos fans han notado que Hande ha estado usando un collar con un colgante muy similar al que Kerem le regaló en las Maldivas. ¿Será una simple coincidencia o una señal subliminal? Dejamos la respuesta en sus manos. Ahora, después de haberles contado toda esta historia, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem realmente tuvieron un romance secreto? ¿Les sorprendió la noticia de su escapada a las Maldivas? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Dejen sus comentarios abajo. Queremos saber sus teorías y opiniones. Bueno, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este vídeo lleno de secretos y revelaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y contándoles esta historia. Gracias por acompañarnos en esta aventura. En resumen, hoy descubrimos que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró en Senkalkam, podrían haber tenido un romance secreto mucho más intenso de lo que jamás imaginamos. Analizamos pruebas contundentes, testimonios de primera mano y detalles reveladores que apuntan a una escapada inolvidable a las Islas Maldivas. Y aunque su relación terminó, siempre serán recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Un amor que dejó huella. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por formar parte de esta gran comunidad de chismosos. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir investigando y trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Ustedes son lo más importante. Ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Les gustó la historia de Hande y Kerem? ¿Tienen alguna otra teoría sobre su relación? Quiero saber qué piensan ustedes. Sus opiniones son valiosas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme explosivo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así ser los primeros en enterarse de todas las noticias del mundo del espectáculo turco. No se pierdan ni un detalle. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Y nosotros estaremos aquí para contársela. Chao.